Muchísimas gracias, Isaac. Gracias de veras por esta invitación. Siempre es un gusto estar aquí para platicar con ustedes, con todo el equipo, con todos los que estamos ahorita conectados de los procesos de la industria y particularmente el día de hoy que queremos platicar acerca del proceso de soplado de envases de PET, que es uno de los procesos más importantes que hay en la industria, ya que de este tipo de procesos depende sectores como lo es en la parte de envases de alimentos, el envase farmacéutico, el envase alimenticio, pues, y una serie de envases que hacen más fácil nuestra vida, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a revisar todo lo que son la parte de los principios y las buenas prácticas de manufactura que nos van a ayudar a ser competitivos en una industria tan importante como es esta, ¿sale? Entonces, esto es la parte inicial. Algo de los elementos que vamos a revisar el día de hoy es la parte de los conceptos que están alrededor del proceso de soplado, ¿sí? Vamos a conocer desde lo que es la preforma, desde la fabricación y lo que es la parte del soplado, que es la parte principal, ¿sí? Atender aspectos como lo que es el ciclo de soplado, y en la parte del ciclo, ver detalles tan importantes como lo es la temperatura en la que la preforma debe de procesarse, la parte del soplado en sí, que es esta parte mecánica donde estamos haciendo el estiramiento y el soplado, que es muy importante hacerlo de una forma adecuada para evitar cuestiones de estrés, para ver cuestiones dimensionales, toda la parte de que el envase debe de tener para sacar un producto de alta calidad, ¿sí? Vamos a revisar también el tema de los moldes. El molde en sí, recordemos que el molde va a copiar la superficie del plástico. Entonces, la parte de las consideraciones en el diseño, la parte del pulido, incluso aspectos sobre los tipos de metales que yo puedo utilizar en los moldes van a ser muy importantes para la productividad y para la calidad de nuestros envases, ¿sí? Entonces, esto que es hablar del proceso y hablar también de cómo el molde, el proceso y desde la preforma, todo en conjunto nos van a ayudar a mejorar competitividad, pero también a prevenir defectos de moldeo. Entonces, vamos a hacer un análisis muy completo, muy interesante de lo que es esta industria, ¿sí? También vamos a revisar el tema de las tecnologías. La tecnología sigue avanzando y nosotros tenemos que seguirnos actualizando. Hoy en día, con la tecnología servo, que nos va a ayudar a ser más precisos en los movimientos y también tener ventajas en la parte de los consumos eléctricos, que también pues es uno de los costos que nosotros tenemos que incorporarle a nuestro proceso, ¿sí? Y el rol de la automatización, hoy en día, si queremos ser más competitivos, tenemos que automatizar para que entre menor tenga el impacto el ser humano en el proceso, vamos a lograr estándares cada vez más altos, ¿no? Hablar de esto, de la panorámica y algo muy importante, hablar de las tendencias en el sector envase y empaque, que es la parte muy importante, hablando de lo que es los rediseños en las preformas para hacer un aligeramiento del envase y obviamente ser más competitivo, desde lo que es el cuerpo hasta lo que es el cuello, ¿no? Y también lo que es la parte de el RPET o PET reciclado, que ahorita por una cuestión, digamos, de normatividad y sobre todo en la cuestión de la tendencia, muchas industrias se están comprometiendo con incorporar al menos un 20% de material reciclado en sus envases. Pero es un reciclado que tiene que tener ciertas características, sobre todo aprobaciones como lo es la FDA, y afortunadamente en México tenemos todos los elementos. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ir revisando a lo largo del día de hoy, y al final de la conferencia podemos irle dando más vueltas, más enfoque específico a sus dudas, ¿vale? Entonces, ese es el temario que vamos a cubrir el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar ahora sí. ¿Qué es el soplado de envases y por qué es tan importante como les estoy comentando? Bueno, el soplado de envases, el proceso que vamos a ver ahorita a continuación, es el soplado SBM, que es un Stretch Blow Molding, que es esta parte donde a partir de una preforma nosotros vamos a empezar a soplarla y a darle forma, ¿sí? Entonces, el proceso SBM
tiene que ver con el paso número 1, la inyección de la preforma. Pero fíjense que simplemente en esta primera parte, la preforma tiene que ver mucho con la calidad también final de mi envase, ¿sí? Tenemos que inyectar la preforma y la preforma tiene que tener por ejemplo, la distribución de espesor adecuado para mi tipo de envase, tiene que tener pues todas las reglamentaciones que necesito. En algunas ocasiones yo necesito que lleve un color o que lleve un aditivo y todo eso es parte del el principio de este proceso. Algo que también vale la pena mencionar es el tiempo en el que se procesa o se inyecta la preforma y se sopla, porque muchas veces es un parámetro que no consideramos en las empresas, pero que sin embargo, con mi experiencia de años que tengo en la industria del plástico, realmente sí es un factor en el ajuste de la máquina. Es decir, no es lo mismo soplar una preforma que se inyecta y el mismo día se sopla, a tener una preforma que se inyecta, se almacena, se guarda 2, 3 semanas y luego si esa misma preforma yo la quiero soplar, es una preforma que está un poco más rígida y entonces yo tengo que ajustar parámetros de temperatura y presión para lograr el soplado adecuado. Entonces vamos a ver que el ciclo de soplado o el proceso de soplado viene desde lo que es la preforma. Bien, ahora ya que tengo la preforma, la siguiente etapa de mi proceso es la parte del precalentamiento o el acondicionamiento térmico de la preforma. Es decir, yo todas esas preformas que tengo en la empresa, lo meto a un sistema de alimentación donde estas preformas empiezan a girar para tener una distribución más uniforme de la temperatura, entran a un horno y el horno se va a encargar de llevarlo a la temperatura ideal para poderla soplar. Esto es bien importante, tener el control de la temperatura de la preforma, porque si la preforma está más caliente de lo que debería, puede causar arrugas durante la parte del soplado. Y por el contrario, si la preforma está más fría de lo que debería, puede causar estrés en el momento del soplado y el estrés se va a repercutir en propiedades mecánicas inferiores. Entonces, aquí lo importante es nosotros tener el control de la temperatura ideal de nuestro proceso y la temperatura ideal de nuestra preforma para poder garantizar la siguiente etapa. Entonces, primero la inyección de la preforma, después está la parte intermedia, lo que es la parte del acondicionamiento térmico, y después la parte del estirado y soplado. Es un proceso que le llamo yo, o le llamamos en la industria un proceso biaxial. ¿Por qué? Porque por un lado, la varilla estira y por otro lado, el sistema de soplado lo orienta hacia de forma horizontal, vertical y horizontal. Entonces, es un estiramiento biaxial y entonces ese estiramiento hace que nos dé las propiedades mecánicas de barreras, sobre todo superiores en lo que es el envase. Ok, ¿qué características debo yo de cuidar en este punto? Por ejemplo, aspectos de la sincronía en el movimiento de lo que es la varilla y el aire. Porque si la varilla acciona antes que el aire, se puede reventar la preforma. Pero si el soplado entra antes que la varilla, puede en este caso hacer el soplado y mueve el punto de inyección y entonces el punto en el fondo de la botella se ve movido. Entonces, aquí la parte del estirado soplado es una parte crucial en la calidad. Afortunadamente, este sistema, esta parte que es esencial, gracias a los equipos servo, nos va a garantizar que este movimiento de sincronía en movimiento y la parte del soplado se armonice para poder lograr la calidad que estamos buscando nosotros. Y posteriormente, ya que tengo con la forma adecuada, ahora sí pasamos a la parte del enfriamiento, donde el molde es importante, tener las temperaturas adecuadas, el tiempo suficiente, el acabado. Aquí en la parte del molde les voy a platicar, es importante aspectos, por ejemplo, en el brillo.
porque recordemos que el PET va a copiar perfectamente la superficie de mi molde. Entonces, si yo tengo un pulido espejo y además con una temperatura calientita, digamos, se puede sacar un mayor brillo. A diferencia, si el molde está frío, va a dar otro aspecto superficial. Entonces, aquí es importante ver tanto la temperatura como el tiempo de enfriamiento para garantizar que nuestro envase está perfecto. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Lo que yo quiero comentar con esta parte introductoria es que vean que es más complejo el proceso de soplado para obtener el envase de PET, porque viene desde lo que es la inyección de la preforma. Y si la preforma tiene detallitos, cualquiera que sea, por ejemplo, una mala distribución del espesor, claro está que mi envase pues me va a repercutir en eso. Entonces, el mensaje principal es que tenemos que ver todo en su totalidad para poder sacar piezas de alta calidad y sobre todo lo más importante, buscar siempre la repetitividad del proceso. Pero eso se logra con los estándares adecuados y con los equipos que estén perfectamente ajustados. Bueno, eso es el proceso de soplado de envases de PET. Bien, ahora vamos a analizar etapa por etapa. Muy bien, ahora vamos a platicar acerca de la preforma. La preforma es donde se decide la mitad del resultado, créanme, o sea, es increíble cómo desde lo que es el diseño de la preforma me va a ayudar a garantizar que mis productos sean con el peso, número uno, con el peso óptimo, número dos, con la distribución de espesor ideal para poder tener estos ajustes muy buenos. Entonces, sobre todo, cuando nosotros estamos en proyectos, hay que ver el peso óptimo de mi envase. Porque aunque no lo crean, 2 gramos, 1 gramo, 5 gramos, lo que sea, que esté sobre especificado, pues eso es un costo, tanto el costo de la preforma, costo de la resina y también los costos energéticos para poderlo llevar a esa temperatura. Porque en la preforma es donde se decide la mitad del resultado del proceso de obtención de nuestro envase. Aquí que es importante tener este acercamiento con el proveedor de la preforma o si yo soy la empresa que está tengo máquinas de inyección y estoy yo mismo fabricando mis propias preformas, mandar a diseñar adecuadamente el molde para no tener gramos de más, porque esos gramos de más me va a repercutir, número uno, en el costo del envase y número dos, en costos en el proceso de calentamiento de mi preforma. Entonces, esta parte de la preforma es muy importante porque de ella se definen los demás tipos de cualidades que yo puedo tener. Entonces, la parte número uno de la preforma es el diseño de la preforma, tiene que ser el peso óptimo, ¿sí? Bien, aquí también es importante saber el tipo de productos que yo voy a obtener, ¿sí? Hay productos pues, que requieren un colorante o que requieren algún aditivo, es aquí donde es esta parte importante. Bueno, el punto número uno. El punto número dos, vamos a hablar de la resina que yo puedo utilizar para la fabricación de mi preforma, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bien, por ejemplo, ¿puedo yo utilizar resina de PET virgen? Claro que sí, es como la parte predominante, se puede decir, ¿no? Entonces puede ser virgen. Ahora, aspectos importantes. Bueno, si yo voy a consumir lo que es la resina de PET, una de las cosas que yo debo de cuidar es analizar la materia prima. Y en ese sentido hablo de lo que es la viscosidad intrínseca del PET. Cuando nosotros compramos la resina, los pellets de PET, parte de la ficha técnica que yo le pido a mi proveedor de resina es, bueno, mándame la ficha, necesito ver cuál es su viscosidad intrínseca. ¿Por qué razón comento que esto es importante? Porque el tipo de resina o la viscosidad intrínseca de mi resina tiene que ver si es para un envase de un producto que va a estar a presión, por ejemplo, las gaseosas, todo lo que es el refresco, tiene que tener un
tipo de viscosidad intrínseca que le dé una estructura, una propiedad de barrera y mecánica muy buena, ¿no? Si es para envase de agua, por ejemplo, hablando de valores, ¿no? Se habla de, por ejemplo, de 0.7 hasta 0.8, se utiliza mucho en envases de PET con esa viscosidad intrínseca para el sector, por ejemplo, de agua o el sector de algunos alimentos, ¿no? Pero si es refresquero, tiene que ser arriba de 0.8 el valor de la viscosidad intrínseca y se va hasta 0.84. Entonces, es importante que cuando nosotros compremos resina, bueno, sí la resina, pero ¿para qué tipo de producto? Entonces, aquí, la parte de la viscosidad intrínseca sí nos va a dar características de lo que es el desempeño final de mi envase, que eso es muy importante, pero el otro punto que también es muy importante es qué tan rígido va a estar la preforma en el momento en que se caliente, porque eso en condiciones de operación pues va a ser importante. Entonces, este segundo punto, hablar de las características de la resina, es importante. Entonces, si es resina PET virgen, perfecto. Si lleva un porcentaje de material reciclado, y esto aquí lo comento porque es bien importante hacer este mix, nuestra resina de PET reciclada tiene que cumplir cierta regulación. Afortunadamente aquí en México tenemos empresas, y yo particularmente conozco una muy fuerte que está en Atlacomulco, Estado de México, una empresa que tiene una capacidad instalada cerca de las 100,000 toneladas de resina de PET grado alimenticio a partir de botella, de desperdicio, literalmente toda la botella que se va a los centros de acopio, ellos tienen la tecnología para hacerlo grado FDA. Entonces, ese tipo de resina mezclado con nuestra resina virgen, puedo yo hacer esas inyecciones con materiales y poder garantizar el utilizar la parte del reciclamiento, ¿sí? Punto número 3, bueno, ese es el punto número 2, incluyendo la parte de los aditivos, la parte de la cristalización que también me va a repercutir, que tiene que ver con aspectos térmicos, y el punto número 3 de esta parte de lo que es la preforma, quiero platicarles que también hoy en día la industria del envase ha venido a tener una serie de cambios y mejoras con respecto a la parte del diseño en la geometría del cuello y de la base. No digo la base, finalmente el sistema tipo petaloide está muy casado con lo que es la parte de envases a presión y hay otros diseños un poco más planos para lo que es la parte de aguas, toda la parte de alimentos, curvos, o sea, toda la parte de la base es importante, pero en la parte del cuello es ahí donde yo he visto, por ejemplo, en algunos congresos, donde el rediseño en el cuello y en lo que es la rosca es bien importante para poder optimizar el peso de la preforma. O sea, el peso de la preforma se ha ido adelgazando, es uno de los puntos, siempre y cuando el tipo de producto lo acepte. Y número 2, la parte de la rosca. La parte de la rosca, aunque ustedes no crean, 1 milímetro más, 1 milímetro menos en la altura de lo que es la parte de la rosca, hace la diferencia ya por muchos y miles de envases en un ahorro realmente interesante. Entonces, la parte de la geometría del cuello es importante diseñarla adecuadamente en función también del tipo de producto que yo voy a utilizar, qué tan hermético lo necesito, cuál es el sello que yo estoy buscando. Entonces, la parte del sello de la base es importantísimo. Entonces, esto es la parte de la preforma. Bien, ahora, nosotros para esta parte de la preforma, y aquí, por ejemplo, les comento, ¿no? Hay máquinas de inyección de plásticos. Por ejemplo, aquí en BMI tenemos una máquina enfocada directamente a la parte de la inyección y aquí se puede observar pues cómo la parte de la inyección de la preforma es sumamente importante. Se pueden incluso utilizar robots que nos dan un enfriamiento post para poder hacer ciclos más rápidos. Entonces podemos tener una máquina súper productiva para abastecernos en la parte de las preformas. Algunos parámetros de proceso que son importantes controlar aquí. Recordemos que la parte de inyección también de la preforma es muy importante. Entonces, número 1, seleccionar el grado de resina de PET adecuada con su viscosidad intrínseca adecuada, controlar parámetros de presión y temperatura, y estas en consecuencia van a controlar lo que es el peso de mi preforma.
Entonces, la inyección de plásticos es un proceso muy estable, muy preciso, pero yo puedo jugar o puedo ajustar con una parte de la presión y los tiempos de empaque para poder sacar el peso óptimo, porque desde aquí es donde yo empiezo a ser competitivo en mi empresa. Entonces, aquí estamos viendo cómo se está procesando lo que son las preformas, las preformas. Algo bien importante por el tema del rastreo, le voy a poner imagínense que esto lo voy a empacar, lo meto en cajas, lo guardo y le pongo ahí fecha de producción, tal fecha. Porque ese dato, cuando estemos en el área de soplado, lo voy a necesitar. Porque yo puedo tener una receta en la empresa, pero esa receta depende del tiempo en el que se fabricó la preforma y lo estoy soplando. Si es un día, 3 días, una semana o un mes, me ha tocado casos de que gente que, oye, ¿y esta caja? Pues, a ver, ábrela. Mira, aquí estaban las preformas, pues mételas a soplado. Si ya llevan más de un mes, son preformas muy rígidas, muy duras, y entonces para poderlas soplar hay que darles un poquito más de temperatura, un poquito más de presión, y podemos lograr la calidad que estamos, pues, buscando. Bien, ok. Siguiente etapa. El ciclo de soplado paso a paso. Esa parte ya dejemos la parte de la preforma, vamos a empezar con la parte de soplado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, ¿dónde inicia el proceso? Bueno, el proceso inicia desde lo que es la introducción de las preformas a un sistema donde lo va cargando para alimentar al equipo. O sea, es decir, desde ahí, desde la parte donde yo estoy adicionando las preformas, desde ahí empieza mi proceso. Entonces, número 1, cargamos la preforma. Paso número 2, que aquí en el paso número 2, para mí es uno de los más importantes que yo debo de controlar para garantizar un proceso estable, que es la parte del calentamiento o precalentamiento mediante sistemas IR o lámparas infrarrojas de lo que es mi preforma de PET. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta parte? Bien, poder llevar a temperaturas de entre 95 y 105 grados Celsius, que es un intervalo de temperatura donde mantenemos rígido, o sea, no se deforma, es decir, el PET no se deforma a esa temperatura, pero le va a permitir que en la siguiente etapa poderla soplar. Entonces, calentamiento es tener la temperatura adecuada. Bien, dentro de esa etapa pasamos al siguiente, que es el estirado soplado biaxial. ¿Cómo es esto? Bueno, en este caso, una varilla lo que va a hacer es estirar, pero en el momento en el que empieza a estirar, yo incluso en la máquina le puedo programar un sistema de presoplado, así que date cuenta que puedo aumentar la presión para que empiece a estirarse, y después le puedo meter alta presión junto con el movimiento de lo que es la varilla para darle la forma final. Entonces, aquí en esta parte es donde vamos a darle la forma a nuestra preforma, darle la forma a lo que es el envase que yo estoy buscando. Entonces, esta parte de sincronía, movimiento entre lo que es la parte del aire del compresor y lo que es el movimiento de la varilla, y esto con los sistemas servo, la verdad que han venido a revolucionar y a incrementar la precisión en los movimientos de nuestro equipo. Entonces, esta parte para mí es crucial, porque incluso de aquí un mal movimiento, una mala presión, pues, causan muchos defectos. Incluso hay defectos en esta parte, sobre todo cuando, como decimos nosotros, hace el proceso de estiramiento en frío, se tensa y tú ves aparentemente el envase bonito, se ve bien, pero cuando le haces una prueba mecánica, falla el asunto. Entonces, aquí esta parte es hacer el estiramiento. Esto luego de repente, cuando doy alguno de este tipo de cursos, les digo, es como cuando vamos al gimnasio. O sea, tú tienes que hacer un precalentamiento antes de luego hacer las pesas o el ejercicio que tengas que hacer. Tienes que hacer un calentamiento porque el músculo, si lo hacemos en frío, se puede llegar a causar alguna situación. De igual forma, en las preformas, un calentamiento donde la temperatura no es la adecuada causa un estrés, y ese estrés
va a hacer que esta pieza pues no tenga la garantía que estamos buscando. Afortunadamente hoy en día hay equipos como estas lámparas de luz polarizada que me ayuda a detectar ciertas anomalías, que también es parte de los complementos de los sistemas de calidad que debemos de manejar. Bien, y finalmente la parte del enfriamiento del molde es importante por el tema de los ciclos, el tiempo de ciclo, y por lo tanto el tiempo de ciclo tiene que ver con la parte de productividad y por la parte también de la eficiencia. Entonces, estos son los puntos más sobresalientes dentro de lo que es la parte del proceso de soplado. Bien, ahora les voy a platicar de la parte del precalentamiento. El precalentamiento de la preforma no es solo un número, no es una cuestión numérica, es una cuestión que incluso forma parte de una receta específica para cada tipo de envase. Ya desde la parte del calentamiento, nosotros le podemos aportar una distribución al espesor, y esto complementado incluso con el diseño de la preforma en sí. Entonces, todos en conjunto van a ir trabajando, y entonces podemos hacer un perfil de temperatura, la receta en función de la forma final de mi envase. Ahí está, precalentamiento. Bien. Siguiente punto, el precalentamiento, les voy a platicar que también tiene que ver con la parte de la rotación de la preforma. Aquí lo que podemos observar es cómo la preforma está girando, porque si yo tengo un sistema de calentamiento y entra la preforma, pues digamos, si no girara, pues solamente se va a calentar dos partes de la preforma. Entonces, ¿qué es lo que hace? La preforma empieza a girar para que el calentamiento sea de forma horizontal totalmente uniforme, ¿sí? Y también pues tenemos la parte de los blindajes, esas placas que nosotros colocamos para poder garantizar que el calor se va a dirigir a ciertas partes. Por ejemplo, en lo que es el cuello de la botella, pues yo no necesito calentar, yo necesito calentar el cuerpo. Entonces ahí en el cuello yo puedo colocarle algunos sistemas de placas para evitar que el calor llegue a eso y me pueda deformar el cuello de mi envase y perjudicarme. Entonces, todos esos equipos tienen esas placas que protegen y solamente focalizan donde se requiere realmente el calor. Bien, ahora, los 4 parámetros que definen la calidad en un envase. ¿Cuáles son esos 4 parámetros que son importantísimos? Número 1, el perfil de las temperaturas. Eso nos va a dar la parte del horno. Esta parte, yo les digo, la parte de las temperaturas es importante por la distribución, pero también ahí les va el tip. Si yo voy a utilizar una preforma que es de color, o sea, no la transparente, sino que tiene un cierto color, una cierta tonalidad, aunque sea mínima, quiere decir que requiere menos temperatura menos temperatura o menos tiempo en el calentamiento. Es, por ejemplo, este mismo efecto ha sido muy práctico, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vestimos de blanco y nos vestimos de negro y salimos a la calle a mediodía, pues en blanco, pues el sol no tiene un efecto donde la luz se refleja. En el caso del color negro, se absorbe. Entonces, yo personalmente he visto algunas preformas que tienen unas ligeras tonalidades grisáceas y obviamente los tiempos de calentamiento son menores y por ende hemos visto algunas empresas que les gustan esas preformas porque tienen ahorros en sus tiempos de calentamiento, pero todo depende del tipo de nichos de mercado que al cual estén dirigidos, ¿no? Entonces, número 1, perfil térmico. Número 2, la velocidad en lo que es la parte del estiramiento. La velocidad, la sincronía entre compresor, varilla y lo que es a qué velocidad se está moviendo. Entonces, esta parte de aquí, que juega un papel importantísimo en las propiedades de barrera, las propiedades mecánicas que yo puedo esperar de un envase, ahí es donde justamente se pueden ir determinando, ¿no? La presión de presoplado, aquí también incluso en la parte de soplado, es tener bien los controles, evitar fugas de aire. Yo me he tocado luego empresas donde ya tienen sus máquinas años trabajando y de repente en la tapa de soplado se escucha que tiene fuga y de repente decimos, pues es que así ha trabajado siempre y no nos causa problemas. Ahí es una pérdida en la precisión del aire que estamos metiendo. Entonces es bien importante controlarlo en la parte del soplado, ¿no? Ya sea el presoplado, el soplado que le da la forma, la descompresión del aire, y posteriormente el número 1, la parte del enfriamiento que tiene que darme la productividad. Entonces, esos son los 4 parámetros principales en la parte de la calidad. Bien, pasemos al siguiente punto, el molde. El molde, recordemos que tiene que tener el diseño de la empresa, la forma de la empresa,
En muchas ocasiones, pues nos gusta a lo mejor algunos diseños que propiamente la marca está generando. Entonces, tenemos que respetar, en algunas ocasiones pueden colocarle ahí, pues, el logo de la marca o la capacidad en volumen de mi envase, no sé, ciertos aspectos que entonces nosotros tenemos que considerar que la presión tiene que ser la suficiente para que lo copie perfectamente, ¿no? Pero hay muchos materiales. Hoy en día, como nosotros utilizamos soplado y soplamos con aire para hacer la preforma, los moldes pueden ser moldes de aluminio, los he visto trabajando muy bien, los moldes de aluminio. ¿Qué ventajas tiene un molde de aluminio versus uno de acero inoxidable o los convencionales? Bueno, lo que pasa es que el aluminio es uno de los metales con mayor conductividad térmica, es decir, que tienen mayor facilidad de enfriamiento. Entonces, si yo quiero sacar ciclos y ganar tiempo en el ciclo, puedo mandar a hacer ciclos moldes de aluminio. Es una parte de las ventajas. Desventajas, que obviamente es un material más suave con respecto a los aceros. Entonces, hay que programar muy bien la parte de sus movimientos mecánicos para evitar que se vaya desgastando, ¿no? La parte es bien importante. O sea, sí es más conductivo, pero es un metal que debo de cuidar más en todo esto. ¿Y por qué es importante la parte de cuidar los aluminios o los metales en términos generales? Porque con el tiempo se pueden llegar a aplanar las líneas de venteo, que es el aire que escapa durante la etapa de soplado. Entonces, tiene que tener buenos venteos para que escape y pueda dar una forma adecuadamente a nuestro producto. Entonces, la ventilación, el tipo de metal nos va a dar las temperaturas del molde. Número de cavidades, pues tiene que ver con respecto al proyecto o con respecto a la capacidad de mi máquina. ¿Cuántos moldes, de qué capacidad te puedo poner para saber mi capacidad productiva? Y el acabado superficial. El acabado superficial, fíjense que nos gusta mucho el acabado pulido espejo, famoso pulido espejo, pero incluso en las empresas, cuando tenemos los moldes ya de varias tiradas, de varias miles y millones de piezas, pues naturalmente que el acabado se va acabando, se va agotando, entonces tenemos que volver a pulir. De aquí que nuestro taller de mantenimiento de moldes debe de aprender a pulir de una forma en la que saque el brillo, pero no deforme la forma de la pieza. Entonces, por ahí tengo algunas experiencias muy, muy padres con la parte de los mantenimientos en los moldes para dar un acabado superficial perfecto, ¿vale? Entonces, esto es por la parte de los moldes. Bien. Defectos comunes en la parte del soplado y la causa raíz para poderlo arreglar. Bien, uno de los defectos que podemos encontrar en los envases es la parte de la base ovalada o inestable, es decir, que cuando yo pongo un envase sobre una superficie plana, está como tambaleándose, entonces una deformación. Entonces tenemos que ver aspectos de, bueno, pero ¿por qué está esta deformación? Tiene que ver con aspectos en el enfriamiento de lo que es el envase. Tuvo por ahí alguna situación de contracción que le mandó esa variación, aunque sea de menos de 1 milímetro o 1 milímetro, pues eso ya es una variación, y entonces puede ser una cuestión térmica o que no estoy utilizando la presión de soplada adecuada, es insuficiente. Entonces yo necesito meterle suficiente presión para garantizar que copie perfectamente la forma y no tenga problemas de inestabilidad. Entonces, es la buena práctica ajustar perfiles térmicos y ajustar cuestiones de la presión en el soplado. Bueno, otro defecto que podemos encontrar en la parte del soplado es esta parte de las líneas de tensión, que en este caso, ¿qué ocurre cuando hacemos el soplado, ese factor de estiramiento demasiado en algunas zonas frías? ¿Cómo es esto? Y es lo que yo les dije, ¿no? La temperatura de la preforma tiene que ser la ideal, ¿sí? Tenemos que incluso, si se puede, ir sensando la temperatura de mi preforma para que no tenga menos de la adecuada. E incluso les voy a decir una cosa, puede incluso obedecer, oye, pero ¿por qué tiene menos temperatura si tiene el mismo tiempo y las resistencias están la misma? Sí, pero incluso hasta aspectos ambientales les puede llegar a afectar, aunque digas, oye, pues está haciendo mucho frío, son 5, 6 grados menos en la planta, le pongo un poquito más, un par de grados más al horno y con eso evito esta parte de tener un estiramiento en una preforma fría. Entonces, hay que balancear muy bien la parte del calentamiento antes de meter el aspecto del soplado.
Bien, otro tipo de defectos que podemos tener en este tipo en los envases es la parte de un espesor de pared desigual. Ok, yo agarro mi envase, oye, de este lado tienen más, casi que el doble y aquí la mitad, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, hay que ver por qué es. ¿Sí? Muchas veces viene el problema desde la preforma. Fíjense que también es una de las cosas que debo yo de comentarles. Si ustedes tienen un proveedor externo de preformas, la preforma hay que evaluarle la distribución de espesor. Si hay una ligera o ahí, sobre todo cuando se inyecta la preforma, que se mueve el corazón de la preforma, sí me va a causar esta variación. Y esto, cuando lo sople, indudablemente, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que descartar. Ahora, si la preforma viene bien, entonces tengo que ver qué está pasando con la temperatura del molde, si las moldes está perfectamente homogéneo, tengo que ver aspectos, por ejemplo, que si esté rotando adecuadamente bien, o sea, son aspectos mecánicos, pero yo creo que desde la preforma podemos ahorrarnos mucho ese tipo de cosas y no tratar de compensarlo con la parte de soplado. Sí lo podemos hacer, pero no deberíamos. Tenemos que, número uno, corregir desde el origen la falla para no tener estar haciendo reajustes en mi proceso. Y la parte de manchas blancas o el efecto de perlescente, que es un fenómeno de cristalización. La cristalización tiene que ver con aspecto térmico. Entonces, cuando yo no manejo bien las temperaturas en el calentamiento de la preforma, se pueden generar esas pequeñas manchitas, que es por un sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, hay que corregirlo desde un punto de vista térmico, ¿sale? Bien, ahora quiero hablarles de la automatización. Como un complemento, porque ya hablamos del proceso, pero muchas veces sabemos que en el proceso pues, pueden tener ciertas desviaciones. De aquí que podemos hacer sistemas, y aquí en BMI tenemos unos equipos maravillosos en la parte de detección de defectos en línea. Imagínate que está la producción, se están sacando cientos de piezas, y de repente hay una que esté variando en el tono, variando en la dimensión o cualquier defecto, y el sistema lo detecta y lo separa. Esto me va a dar una garantía de la evolución de los sistemas de calidad. Antes tenemos que hacer un muestreo. Hoy en día, la tecnología nos permite evaluar el 100% de la producción de lo que estamos haciendo. Entonces, eso nos va a dar una trazabilidad más adecuada, menor variabilidad en la parte del proceso, incluso la parte del ajuste, pues se puede alarmar el equipo y decir, ¿sabes? Algo está pasando y se ajusta, y en este caso hay menos desviaciones en la calidad. Este tipo de sistemas ya son una realidad, ya están aquí en México, y aquí lo importante es poderlas utilizar para hacerlo mejor cada día, ¿no? Incluso en la parte de este tipo de equipos ya se pueden acondicionar hasta con cámaras de inspección para envases de que tengan hasta con luz polarizada o con cámaras. Se pueden hacer una serie de mejoras y adaptaciones en función pues, de las necesidades de cada envase. Un envase de PET que le voy a determinar no solamente aspectos dimensionales y de espesor, sino también, por ejemplo, que coloco una etiqueta, que la etiqueta no esté movida, que no tenga aquí algún puntito, alguna en la resina que se nos fue. Entonces, ese tipo de cosas es lograr la inspección total. Y esto les voy a mandar un mensaje. O sea, realmente, por ejemplo, en el sector farmacéutico, súper importante, ¿no? En el sector alimenticio, claro que también es importante, ¿no? Entonces, cuidar ese tipo de detalles y teniendo ya cámaras especiales con una capacidad muy, muy importante, yo creo que nos va a dar muy buenas cualidades, ¿vale? Bien. Y después lo podemos complementar finalmente, hablando de lo que es la automatización, con la parte de el empaquetado, ¿no? Es decir, voy a acomodar todas los envases, meto en un sistema donde los voy a hacer, los voy a contar, los voy a agrupar, les voy a aplicar una película para empacarlo, para sellarlo, y es ideal para envases que son redondos, que son cuadrados, que puedan tener esta característica pues de empaque, ¿no? Entonces, yo creo que acompañar mi proceso, no solamente en el soplado, sino hablar de todo lo que es la automatización y todo lo que es la parte del envasado es sumamente importante, y es parte del plus que hoy en día en las industrias podemos ir teniendo. Bien, ahora quiero platicarles en este momento de lo que es la parte de un caso donde estamos aplicando máquinas Blowpet Servo 2L-2, que es una tecnología que me permite soplar con capacidades de 1,500 hasta 2,200 piezas, según de la forma, peso del envase, el tamaño, la forma, todo esto. Entonces, aquí lo interesante de la productividad, que es muy buena, yo creo que el uso de la parte de los servomotores es lo que hace ese diferencial
en la parte de los precisión y del consumo, y si recordemos es parte de la tendencia en la industria de la maquinaria, ¿sí? Estamos utilizando marca como por ejemplo Mitsubishi, que es una marca pues muy conocida y muy posicionada a nivel global, y es parte, y eso nos va a dar muy buena facilidad para cualquier situación, pues poder tener acceso a ese tipo de elementos, ¿no? Capacidad instalada de 60 kilowatts, y obviamente podemos utilizarlos en rangos de 38 hasta 42 en función pues de los requerimientos de la máquina, ¿no? Con precalentamientos, con lámparas, toda esta parte. Yo creo que hoy en día tenemos que mirar siempre a las bondades que nos ofrecen las máquinas de la actualidad, y utilizar esas tecnologías es una ayuda pues muy buena en lo que es el procesamiento. Bien, ahora, ¿hacia dónde se dirige la industria del envase de PET? Que es una pregunta que nos la planteamos al inicio, que ahorita la estamos como redondeando. El envase de PET, ¿hacia dónde se dirige? Se dirige a la parte de utilizar material reciclado, pero reciclado con ciertas características, ¿sí? Hablar de que hay empresas que en la actualidad manejan el nivel de reciclamiento, llevarlo a un nivel grado FDA, eso nos va a ayudar a entender de que hay inversión en nuestro país, que hay inversión, es más, les voy a decir una cosa, es parte de los lineamientos que son tendencia, y les voy a platicar. Me tocó estar hace algunos años, esto fue unos meses antes de que fuera desafortunadamente lo de la pandemia, lo de COVID. Antes estuve yo en algunas reuniones donde la industria, dándole soluciones a la parte del gobierno, les decíamos, o en su momento sea parte de los industriales, vamos a incorporar parte de los objetivos que tiene la industria, va a ser incorporar material reciclado en nuestros envases. Y ahí una serie de empresas se sumaron al esfuerzo para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, es por esa razón que es parte de las tendencias. En aquel momento se hablaba de un compromiso de un 20% a partir del año 2025 y de un 30% de material RPET a partir del año 2030. Eso es parte, digamos, de la que es la nueva economía circular del plástico para utilizar. Se hablaba de dos compromisos grandes, que es, número uno, aumentar el consumo de RPET en nuestros envases, y el número dos, hablar de lo que es incrementar la tasa de acopio a nivel nacional del PET. Por ejemplo, nosotros somos líderes a nivel mundial y estamos acopiando cerca del 65% del PET. Aquí el objetivo es llegarlo al 80% del reciclaje, de recuperación del PET para su reciclaje, que es un sistema muy ambicioso y se están haciendo los esfuerzos adecuados. Entonces, parte de las tendencias, número uno, es el RPET. Número dos, la parte de la ligereza en los envases. Platicábamos que 1 gramo hace la diferencia, y cuando hago 1 millón de envases, pues es 1 millón de gramos, y eso pues me va a hacer más competitivo, no solamente en la materia prima, sino aparte en el calentamiento, transporte y todo lo que conlleva. Entonces, la parte de las tendencias que hay a nivel global es la optimización en el peso de la preforma, adecuado a lo que es el tipo de envase que estoy yo trabajando. Y finalmente la parte regulatoria, que cada vez más marcas exigen porcentaje de reciclado, pero tiene que estar certificado. Y eso es una parte de las tendencias que hay de manera global, y es importante estar al tanto de lo que va ocurriendo por la tema de la normatividad, donde todas las empresas tenemos que estar alineadas. Bien. Ahora, errores frecuentes antes de iniciar un proyecto de soplado de PET, de lo que es el soplado de PET, tenemos nosotros, número uno, hay que elegir el equipo adecuado antes de empezar a producir. Siempre saber qué producto, qué volumen necesito, cuáles son los requerimientos para poder saber realmente qué tipo de equipo de soplado yo necesito para poder procesar. Entonces, el punto número uno es súper importante, elegir adecuadamente mi equipo de soplado. Número dos, hay que evaluar en la parte con la complejidad de la manufactura del molde. Muchas veces nos gustan moldes muy caprichosos, con unas curvaturas así exóticas, y que tenga que tener aquí texturizado y aquí pulido y todo. Todo eso es parte del proyecto. Entonces, y esto hay que saber que la inversión en el molde, pues también es algo que lo debo de considerar. Fíjense, básicamente son el molde, si la máquina. Yo incluiría periféricos, que es una parte siempre muy importante, incluir los periféricos, todo lo que va en equipo de inspección, automatización, todo es importante, y no escatimar. Yo siempre digo, entre más automatizado tengas tu planta, vas a ser más competitivo.
Bien, no validar una preforma con el proveedor antes de correr pruebas es muy cierto. O sea, hay que estar, primero, mándame tu preforma, deja que lo soplo, perfecto esto, ok, ahora sí vamos a hablar de negociación, cuántas me puedes vender, en qué volumen, etcétera, etcétera. Pero siempre hay que evaluar a mi proveedor y garantizar que sea un tiraje consistente, ¿vale? Y bien, no confundir capacidad nominal del fabricante con el rendimiento real, es muy cierto. O sea, una cosa es la capacidad, es como decir, la capacidad de mi coche, ¿puedo yo manejarlo a 200 kilómetros por hora? Pues claro que sí, pero pues el desgaste, toda la parte del mantenimiento se va a disparar. Entonces, yo creo que hoy en día tenemos que tener un balance. O sea, aunque la máquina tiene cierta capacidad de saber a qué capacidad sería lo ideal manejar para evitar cualquier desgaste prematuro que me pueda yo tener en mi equipamiento. Bien. Ok, y aquí pues comentarles que también como parte de los esfuerzos que está haciendo BMI a nivel global, pues está siendo cada vez más presente en muchas partes del mundo. Se habla, por ejemplo, que del 3 al 6 de noviembre vamos a estar presentes en Argentina, en Buenos Aires, haciendo justamente el impulso y la promoción de este tipo de tecnologías, no solamente para nuestro país, México, Centroamérica, sino también Sudamérica, hay que hacer esta parte. Entonces, esa es una parte interesante donde obviamente aquí mi buen amigo Isaac les puede dar un poquito más de detalles de cómo está esta parte de la tecnología y poder dar todas las funcionalidades de lo que podemos irle dando, al igual que pues todo el equipo de profesionales que está estamos aquí en BMI para poderle dar este plus. Y por mi parte sería todo. Es una conferencia enfocada a la parte global de lo que es el proceso de soplado. Vean lo complejo, desde lo que es la preforma, todo lo que lleva, que es la mitad, el 50% de la calidad. Vean toda la parte de soplado, todos los componentes y sobre todo el plus que podemos darle a través de los controles de la temperatura, a través de los controles de las presiones, los movimientos, los servomotores, que es tendencia a nivel global, alinearlos a las tendencias que hay en el mundo, complementar con la parte de automatización y sistemas de inspección. Yo creo que podemos tener un mundo de oportunidades. Y pues por mi parte sería todo, y agradecer de todas formas y de gran manera pues todo su tiempo, y estoy aquí para atender cualquier información. Muchísimas gracias.